ahí donde dice análisis exploratorio. ¿Me lo confirman, por favor? Sí. Ya lo estamos Sí, viendo. sí, sí, sí. Perfecto, gracias, muy amable. Entonces, yo trabajé todo el curso con Mateo, hemos hecho los trabajos a lo largo del curso y planteamos este proyecto final que se llama Análisis Exploratorio de los Datos Asociados a las Colecciones Biológicas de la subfamilia Banquini del perdón, del orden Hymenoptera familia Pneumoniae, depositadas en el Museo Nacional de Costa Rica. Ahí están nuestros nombres y básicamente un poco de la justificación y el texto que nos solicitaron en introducción. El proyecto se basa en el análisis y formas de curación. Ahí encontramos una cita que llama biocuración de un grupo de avispas, son avispas parasíticas, ya se indicó la subfamilia con la que trabajamos. La mayor parte de esta colección se generó entre el 89 y el 2015 como parte del esfuerzo del Inventario Nacional de Biodiversidad del INVIO y fue donada en el 2015, tanto la colección como la base de datos, al Museo Nacional en esa fecha del 2015. Los datos se tomaron del buscador que tiene el Museo Nacional para todas sus colecciones. Ahí está también la dirección que se utilizó. Cuando hicimos la búsqueda, como se indica ahí, se detectaron algunas inconsistencias y algunos errores en algunos de los valores asignados a los especímenes. Hay algunos antecedentes que están relacionados básicamente con los temas de curación, del origen de las colecciones biológicas, no tan ancestral, no el siglo pasado, perdón, sino más a épocas más recientes, perdón, un segundo, ahí. Básicamente de finales de la década de los 80, Convención de Río, Convención de la Tierra, otros procesos donde destacaron países como Costa Rica con el INVIO, CONABIO, México y la Comisión Nacional de Diversidad, el Instituto Humboldt en Colombia, que incluso trabajaron de forma conjunta algunos procesos en términos de gestión de información de la biodiversidad, la importancia de esa información para toma de decisiones, la importancia que ya hemos visto y varios de los compañeros y compañeras que ya presentaron en los temas de información clara, sistematizada, accesible y actualizada, que han sido parte de los retos que hemos tenido en estos procesos. Luego el tema de sistematización de la información, acceso vía bases de datos, y por ahí anda los temas que hemos tratado. Hablamos un poco de biocuración, habla de estandarización, normalización, clasificación, anotación y análisis. Hablamos dice que la fase denominada normalización establece la calidad de la información de una base de datos. Estoy brincándome ahí algunos de los elementos. Entonces, volviendo al problema y el objetivo, como les comentamos, esta colección se originó en el Instituto Nacional de Biodiversidad, más o menos del 89 al 2014, migró tanto la colección como la base de datos al Museo Nacional. Esa colección fue curada desde el punto de vista taxonómico por varios investigadores. Alrededor del año 2002 fue la última publicación que se sacó de revisión taxonómica de la subfamilia, tribus, géneros y especies. El material se digitalizó inicialmente en la base de datos del Instituto Nacional de Biodiversidad, que llevaba un acrónimo que era BIMS y luego un nombre que se llamó ATA. Esas colecciones, al ser donadas al museo, se migraron, tanto las colecciones físicas como la base de datos a la base de datos que actualmente tiene el Museo Nacional. Y el objetivo es analizar los datos asociados con los especímenes de este grupo, mediante el uso de herramientas Python para detectar y proponer mecanismos para corregirlas. Agregamos mecanismos o formas de corregirlas porque no vamos a ser nosotros quienes corregimos esos datos en la base de datos original, pero por lo menos da una aproximación a las ideas o los datos que encontramos y las variables. Esa base de datos originalmente consultada en ese sitio web tiene 51 variables para todas las colecciones que ellos manejan, invertebrados, plantas, aves, insectos, hongos, manejan casi todas las categorías de colecciones. Nosotros seleccionamos 26 columnas o variables que se expondrán más adelante y que son las que están directamente relacionadas con un grupo como avisos parasíticos. Aquí le doy el pase. No, bueno, esta parte todavía la cubro yo. Instalamos las bibliotecas, como es la rutina del curso, importamos los datos, se generó el archivo de la base de datos del Museo Nacional, entonces se importó,
y hicimos una primera búsqueda para entender si esas columnas eran las que teníamos representadas. Ahí están los primeros títulos de las columnas, ahí están las diferentes columnas, y luego se generó el reporte, el profiling a partir del programa. Nos parece importante detenernos aquí unos minutos, no vamos a convertir mucho en la discusión, pero nos pareció una herramienta muy útil para una primera visualización que usted ya sabe, ya sabemos que ustedes lo saben, pero para poner énfasis en este detalle que nos parece importante en una primera aproximación. Bueno, hay 26 columnas, hay 11.300 observaciones, que son los datos que se importaron por espécimen de la colección. Hay, como ya hemos visto en muchas de las bases de datos, información que hemos consultado, hay algunas que son constantes, que hemos dicho más adelante, vemos cómo las eliminamos de los datos. Hay algunas que tienen una alta, indica que es una alta correlación, como veremos más adelante. Hay algunas que son lógicas, puesto que usamos divisiones políticas administrativas, provincia, cantón, distrito. Hay otras que son lógicas porque usamos taxonomía, su familia, tribu, género y especie, entonces la información está anidada. Dentro de las variables nos permite hacer una visión general de qué significa esa colección. Recuerden que taxonómicamente hablando existe una familia, luego viene una tribu, luego viene un género y luego viene la especie o el epíteto específico, dependiendo qué nomenclatura se utilice. En este caso, para tribu, obviamente hay 4 tribus. La mayoría del material pertenece a una de esas tribus, que es la más grande, además, habiendo estudiado taxonómicamente, es la que más géneros y especies tiene comparada con las otras. Hay un material que no ha sido identificado más allá que de la subfamilia, por eso aparecen esas comillas ahí, y el tribu no está asignada, entonces hay un bloque ahí de desinformación. Luego, si nos vamos a género, tenemos que hay un género que es muy abundante, muy abundante. O sea, casi de 4.000 de 12.000, es como un 33% del material pertenece a un único género. En especies, aquí es un asunto interesante, hay 217 especies, el gráfico genera yo digo una confusión conociendo la nomenclatura, porque estas palabras, la mayoría son géneros, y es porque en el campo especie, o epíteto, no se usó epíteto específico, sino que se usó especie, o sea, se usaron las dos palabras, lo que llamamos el género y el epíteto específico. Entonces, al construir la nube, la construye a partir del género y no específica de la especie, pero en todo caso, hay 217 especies representadas. La mayoría del material, recuerden que son 11.300, está identificado a especie. La mayoría de las colecciones se hicieron entre el 85 y el 95. Hablábamos en uno de los primeros proyectos sobre los esfuerzos de recolecta, cuándo se hicieron, cómo se generaron. Esta es una fase importante en la historia, voy a decir, entomológica de Costa Rica reciente. Es la época 85-95, donde hubo un auge importante en términos de inventario nacional de biodiversidad, y por eso se concentran, o entendemos que podemos explicarlo a partir de ese esfuerzo taxonómico de inventariar. Si vemos quiénes han identificado, el especialista mundial que falleció hace unos años, identificó 9.000 de especímenes de ese material. El país, la mayoría son de Costa Rica, hay unos pocos especímenes de Panamá. Luego la mayoría son de Guanacaste y luego Punta Arenas, también asociado a cómo es Inventario Nacional de Biodiversidad. Y aquí resalto el tema de los sesgos o del origen del material, dónde estaban concentrados los esfuerzos, cuál fue la historia de recolecta de la información detrás del dato. Entonces, vemos que 5.000, alrededor de unas 5.000 especímenes vienen del área de conservación de Guanacaste y por lo tanto del área de conservación Guanacaste. Los datos de Cantón igual, es un tema de cantones, y Liberia está en Guanacaste y se sobreentiende también que es parte del área, y si nos vamos a dónde fueron colectados, muy probable que la mayoría vengan del área de conservación Guanacaste, específicamente del Parque Nacional de Santa Rosa. Luego vemos dónde está la distribución, si nos acordamos que Costa Rica está más o menos el centro entre los 10 grados y que nos movemos hacia el norte, vemos igual que hay un aumento de los especímenes localizados en la parte norte del país, y si lo vemos más específicamente sería norte, noroeste del país.
Igual, si nos desplazamos de este a oeste, vemos que la mayor cantidad de especímenes están hacia el oeste del país. Luego tenemos las áreas de conservación, que como hemos visto, la más representada, o de especímenes mayor, en su mayoría provienen del área de conservación Guanacaste. Aquí nos encontramos un dato interesante, que más adelante lo retomamos, que es que para una condición que es área silvestre, área protegida, pues esperaríamos que era Parque Nacional tal, a zona protectora tal, etcétera, etcétera, aparece la palabra adulto. Y eso es para casi todos los especímenes, excepto dos, se fueron catalogados, el valor de la variable área categoría, área protegida, tiene un error, que es adulto. Más adelante hablamos de cómo corregirlo, adelante que no lo corregimos, pero hay una forma de corregirlo que nos parece que es importante hacer esa reflexión ahí con respecto a ese tema. El otro es vertiente. Recuerden que Costa Rica está, bueno, recuerden, Costa Rica está dividida por un eje montañoso que va de noroeste a sureste, y entonces por lo tanto hay una cumbre en las cadenas montañosas que divide la vertiente Caribe y la vertiente Pacífico. En este caso el valor es cero, no tiene ese dato, no está consignado en la base de datos, que es otro de los ejercicios que se pudo haber hecho, claro, no se hizo. Y ahí creo que eran los que quería resaltar. Podemos tener más información. Obviamente todos son adultos, digo obviamente porque es una colección de insectos y los insectos en su mayoría, en este caso particular, se toman a partir de individuos recolectados. Y aquí aparece dos cosas que quisiera reflexionar. Una es trampa Malaise, que es un método específico y muy útil para recolectar especímenes. Vemos que una parte importante del material se recolectó vía trampa Malaise. Y el otro que es desconocido. Aquí lo importante no es que sea desconocido, es que es un dato que en términos de gestión de colecciones, la información ya está perdida, no se anotó y por lo tanto no se conoce y casi sí, podría asegurar que es imposible recuperar ese dato. Pues en términos de gestión de colecciones y pensando un poco en retrospectiva, hay datos que si usted no los toma o la persona que colecta no los toma en el momento preciso, esa información posteriormente se va a perder. Algunas se puede recuperar, otra ya no se puede recuperar. Ok, me voy a brincar esa parte. La parte de las correlaciones ya lo hemos visto. Otros compañeros presentaron otro tipo de análisis de correlación. Aquí recordando que la parte azul son las correlaciones más importantes. Como yo mencionaba, algunas son taxonómicas, o yo las interpretamos, Mateo y yo, como taxonómicas, en tanto el género, todos los géneros pertenecen a una tribu, entonces hay una correlación importante en ese proceso. Luego, este gráfico nos permite tener lo que vimos uno por uno, pero aquí en forma de gráfico, dónde están los vacíos de información, tanto por ausencia total de información como por posibles esfuerzos taxonómicos que se puedan hacer. Por ejemplo, aquí de 11.300 especímenes, obviamente todos están a tribu, eso fue relativamente fácil, pero hay un material a género que no se ha identificado y una porción también importante de material que no se ha identificado especie. Entonces, es un área de desarrollo de la colección y de trabajo taxonómico en la colección. Ya había mencionado lo de vertiente, que no hay datos, pero a través de un sistema de información geográfica o vía Python también, podría ser factible, dado que todos los especímenes están debidamente georreferenciados, concluir o agregar ese valor a esa columna. Este tipo de espécimen no aplica para esta colección, por eso aparece cero. A veces hay colecciones que, por ejemplo, plantas o organismos acuáticos, organismos terrestres. Entonces, como la base de datos es para todos esos, tiene todos los campos, pero no necesariamente se anotan para todos los individuos. Por aquí yo avanzaría un poco más y le daría la palabra a Mateo para que haga un poco avance en la parte de la descripción de los análisis que hicimos de esta colección de especímenes. Hola, buenas noches a todos. Siguiendo con la exposición, vamos a ver, para no alargar tanto, ya hemos visto casi todos los códigos, ya hemos trabajado los códigos y para no aburrirlos tanto, entonces lo primero que hicimos, ver las primeras 10 columnas, hacer el ejercicio que ya teníamos
anteriormente y de ahí empezamos a ver los últimos datos, vimos ver los últimos datos, 10 en el data frame y también de ahí empezamos a observar qué teníamos en las columnas, cómo están distribuidos, eh, cada, cada columna, cada celda y también empezamos a ver cuáles son los datos faltantes o cuáles son los datos nulos y también ya empezamos a ver qué análisis también podíamos hacer. Y acá podemos ver que los primeros 10 datos, ya empezamos a trabajar el proceso y arreglar de los datos y aquí ya empezamos a ver la cantidad de los datos nulos por columnas. Si podemos ver acá, siempre vertientes, habíamos visto en las gráficas anterior, vimos que no tenía datos y también tipo de registros, también no teníamos datos, se eliminaron algunos datos nulos de la vertiente y tipo de registros también mediante el código DF con drop y también el tipo de registros utilizando la base de datos en el valor ejemplar y también seguimos acá. Podemos correr. Acá empezamos ya con el análisis y la eliminación de las columnas con los datos constantes de las categorías, de las especies, de los orígenes, de las etapas de vida. Entonces ya acá empezamos a imprimir. Ya se van viendo que ya empezamos a quitar algunos títulos, ya vamos viendo y también acá ya después, más abajo ya empezamos a ver la cantidad también representada por columnas, ya vimos algunos como el tipo de especies, ya habíamos visto algo más arriba de cuántos había, como por ejemplo Mionep, hay 2300 87 especies, también empezamos a ver cómo están distribuidos y así empezamos a analizar con estos. No nos metimos tanto a hacer como otros tipos de análisis por el tiempo, pero sacamos como un análisis rápido y ver qué datos faltantes. Y también acá, como por ejemplo en la identificación, ya acá en este identificador vimos que habían datos faltantes, que los datos nulos, que acá que se están representados con NaN, que son datos que no están o pasó algo ahí a la hora de tomar esto. Y ya de ahí empezamos con filtrar columnas de las especies y empezamos a ver, acá empezamos a ver, pusimos tribu, género y especie y rangos y área de registros para ver cómo se estaban comportando y también son como los datos, podríamos decir, importantes o que van más relacionados que pudimos ver en la correlación también, que siempre tenían una referencia o una correlación en todos estos datos. Y ya de acá más abajo, en datos nulos, como tipo de espécimen, acá ya empezamos a quitar columnas, ya empezamos a eliminar y si podemos ir notando, ya van desapareciendo las columnas y también empezamos a cambiar más abajo con datos nulos también en algunos empezamos a asignar poniendo el código o el nombre no asignados. En esto para identificar que tal vez, porque como les había mencionado, tal vez a la hora de tomar el dato no se especificaron o pasó algo también, ya que vimos que cuando bajamos la base de datos vimos que algunos no coincidían por columnas, entonces ya nos tocó arreglar directamente desde acá o también ya empezamos a hacer esos análisis para ver cómo estaban bien y por eso al principio imprimimos los títulos para ver si coincidían con cada rango y empezamos a bajar. Y ya acá ya nos empezamos a meter con un poco más de análisis gráficos, ya empezamos a ver, calcular el número de tribus, ya si vemos, ya ploteamos con 4 tribus, acá también calculamos el número de géneros, 25 géneros, y calculamos el número de especies también, ya nos arrojó que son 217 especies, y también empezamos a calcular la abundancia relativa de cada género. Y acá podemos, ya imprimimos, podemos ver cuántos fueron. Y ya también acá, algo que fue bien útil también para ver todo esto, cómo estaban distribuidos por el porcentaje de especies por tribus. Entonces ya acá vemos que nos arrojó un 77.8% Antripini y de acá ya se fueron
vamos viendo como un 3.7, Lintipini, y fuimos viendo así todos los datos y acá como vimos, entre comillas, eran unos datos faltantes o son datos que no aparecían. Entonces acá nos con un 14.2%. Y de ahí fuimos viendo, calculando, otro viendo las especies, qué género, valorando y fuimos corriendo los códigos para ver todo esto, todos estos datos que nos podrían servir para hacer otro tipo de análisis más adelante o ir ya jugando con los datos. Y empezamos a bajar también, empezamos a contar la ocurrencia de cada valor único de las columnas y acá ya nos fuimos también trabajando por porcentaje de especies y por géneros. Y acá pudimos ver cómo fue que nos generó la gráfica de pastel y fuimos viendo que cada vez fueron acá digitalizando o podemos graficar todo y vamos viendo cómo se van la gráfica de pastel acá. Y también fuimos calculando la abundancia relativa de cada especie y acá podemos notar cómo están distribuidos, cómo está cada abundancia de especies, ya corriendo con cada código. Y también pudimos imprimir, ya empezamos también a entrar, empezamos a aplicar un poco de todo lo que hemos visto en la clase. Y ya acá ya empezamos a jalar ya los datos, ya un shape que teníamos de Costa Rica y acá fuimos viendo la distribución y también ya empezamos a ver qué datos queríamos que aparecieran o qué datos teníamos o cómo estaban las coordenadas y acá más abajo hicimos esa conversión de coordenadas ya que estábamos ahí con Jesús platicando a ver que yo trabajo más con sistemas de información geográficas, pero eso le estaba mencionando que a mí en los programas que utilizo, yo lo hago más rápido, como el ArcGIS o el QGIS, y acá ya analizando más códigos, pero ya me hace pensar cómo yo puedo también ir utilizando estos códigos para ir representando también, ya que acá podemos como automatizar procesos que vamos haciendo y para ir corriéndolos. Entonces ya me da otro panorama para ir también corriendo en Python, ya que también el ArcGIS trabaja con Python, el QGIS o con R, entonces ya me da otro, digamos, otro impulso para ir jugando con los datos y también automatizando más procesos. Y ya de acá ya empezamos a correr y ya ploteamos los primeros, los datos ya acá por puntos, ya después de esto ya teníamos cargado el shape también y empezamos a ver cómo quedó distribuido las especies, las especies Bachinae recolectadas por provincias. Y algo bien importante que decíamos también, nos hubiera gustado también utilizar otros shapes como área de conservación o las alturas y cómo están distribuidos o cómo ver también se comportan con datos de clima, ya que también yo había utilizado unos datos de Windy, pero habíamos corrido con R, y que habíamos corrido especies de aves, cómo la han emigrado y hemos bajado datos de WorldClim para ver cómo digamos, las aves han emigrado a otros países o cómo han salido o cómo van cambiando cada vez. Entonces lo hemos hecho con datos de WorldClim y entonces esto le comentaba a Jesús que hubiera sido bien importante utilizar también con esto para ver cómo y si hay otras bases de datos también utilizando todo esto. Y así empezamos a jugar con los datos. Entonces quisimos replicar un poco de todo lo que hemos visto en el curso con los códigos y se podían sacar más análisis, pero por el tiempo también que teníamos, entonces ahí nos detuvimos un poco. Y acá dejo un poco a Jesús para que siga viendo Sí, la pero discusión. sí, un detalle que mencionó Mateo y que nos confundió al inicio cuando bajamos los datos, porque si bajamos los datos los exportamos a un CSV, pero cuando veíamos los datos, tengo que reconocer que no fue en Python, fue en CSV, nos faltaban columnas, aparecían columnas nuevas y nos costó un rato encontrar de dónde era, por qué era que se generaban columnas nuevas y solo había 26 columnas. Lo que encontramos es que en algunos de los campos hacían descripciones de sitios usando comas.
parece que ese fue el error porque después lo corregimos. Entonces, no sé, descripción del sitio, de la cuesta, de la montaña, coma, 300 metros para arriba, después de la casa. Entonces había muchas comas en algunos campos. Y a la hora de pasarlo a CSV supusimos, porque eso fue lo que nos pasó hasta que quitamos ese campo, porque realmente no era útil para lo que, para el análisis o la visualización que queríamos hacer. Entonces nos generaba errores cada vez que corríamos el código porque la base de datos venía exportada con más columnas de las que tenía. Entonces había, digamos, una información oculta que nos costó un poco, algunos días de encontrar dónde era que estaba ese error. El otro tema, no está en las conclusiones ahí precisamente, pero son lecciones aprendidas, es el tema de las proyecciones para el caso de estudio. Una de las últimas tareas que trabajamos con la proyección de un shapefile de áreas de conservación también nos dio algunos problemas. Entonces las conversiones de cuál es la proyección que utiliza el shapefile, etcétera, etcétera, son detallillos que hay que ir aprendiendo en el camino. Mi formación es biólogo taxónomo, entonces mi área de conocimiento en temas de sistemas de gestión espacial son un poquillo más limitados. Entonces, es un análisis más descriptivo para conocer el estado de la colección, cómo fue que esa colección se migró y cuáles son posibles áreas de mejora en esa colección de curación. Vemos dos grandes espacios. Uno es la parte taxonómica, qué información hay que revisar, dónde están los vacíos de información que se pueden mejorar en esa colección. Luego, en términos de datos, perdón, en términos taxonómicos, ¿dónde está el esfuerzo que hay que hacer? Y ahí vimos unos vacíos, por lo menos en términos de actualizar géneros y especies, en términos de identificar ese material. Hay un tema que aquí se trató, María Auxiliadora lo mencionó como sinonimia, y es también que hay que tener en cuenta que las bases de datos reflejan momentos históricos de las colecciones. No todo el tiempo esos datos están siendo curados al 100% por especialistas. Entonces puede ser que la taxonomía haya cambiado, normalmente cambia. Entonces, cuando se baja una base de datos, hay que tener ese cuidado de si esos nombres todavía existen o ya no existen. Por ahí vimos en uno de los datos que mencionaron los compañeros de FONAFIFO, que decía Zeus imitator, que es el nuevo nombre de lo que antes conocíamos como Zeus capucinos o mono cara blanca. Entonces, el tema también de tomar datos de bases de datos tiene algunas otras restricciones o datos o qué sé yo, cuidados que hay que tener. En términos, la descripción de los resultados son los que ya vimos: número de tribus, de géneros, de especies, porcentaje de abundancia, hay un número de identificación por persona. Hay un dato importante en términos de manejo de colecciones, yo no sé si ahí se ve el cursor, que es cuántos holotipos y paratipos tiene una colección. Eso se refiere a cuando se describe una especie, si utiliza uno de los especímenes como referencia. Eso es lo que se conoce como holotipo. Eso en términos taxonómicos de valor de la colección. Eso refleja importantes valores para la colección. Ya mencionamos algunas de las columnas que eliminamos por esa visión general. Hay dos trabajos que mencionamos, eh, que es importante desarrollar, y reconocemos que no lo hicimos en este caso como parte del proyecto. Uno es, como ya lo habíamos mencionado, a partir del shapefile adecuado y correspondiente, determinar la vertiente para poder solventar el vacío de ese valor, dado que tenemos coordenadas para cada uno de los especímenes. Y el otro, igual, es corregir el valor que se denomina área protegida, que tiene como, más bien, la variable área protegida, que tiene como valor en casi el 99.99% de los casos adulto, lo cual puede haber sido un error de migración, estimamos en este caso. Y luego las dos áreas que comentamos, Mateo ha trabajado en el tema de nicho potencial o proyección de nicho, cosas de ese tipo con temas climáticos. Es un tema que hubiera sido interesante desarrollar, pero no llegamos en este momento a esta fase. Y los datos creo que son suficientemente representativos en muchos de los casos para hacer ese análisis. Ese fue el trabajo que desarrollamos y ahí está la bibliografía.